Momentos de verdadero terror vivieron millones de personas en Sudamérica tras un terremoto registrado la noche de ayer en Ecuador. Este sismo ha dejado muertes, heridos, destrucción y ha despertado la solidaridad del mundo ante una nueva tragedia natural. Impactantes imágenes que más adelante les mostraremos en detalle. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a Telediario. Es un verdadero placer informarle a usted también en domingo. Karen, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Bien, Luis, comenzando con esta jornada de domingo en donde queremos informarle bien. Y mientras tanto le damos la más cordial bienvenida también a Ingrid, que ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, compañeros, Karen, Luis, y a todos ustedes que lo sintonizan. Mil gracias. Esperamos que usted haya tenido un fin de semana, pues como se debe, ¿verdad? Reunido en familia. Y si pues por alguna razón le tocó trabajar, también agradecido con Dios por todas esas oportunidades. Para nosotros es un gusto informarle. Mil gracias por permitirnos ingresar a sus hogares o desde donde usted nos sintoniza. A continuación, le presentamos nuestros titulares. Bienvenidos. Se agudiza crisis en salud. Médicos admiten una vez más las carencias de insumos, medicamentos y alimentos en hospitales. En manos del Congreso, diputados anuncian propuesta para incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud. Tras escándalo de corrupción, Ejecutivo analizará la nulidad en el contrato de TCQ. La plaza sigue viva. Si los guatemaltecos se regresan a la Plaza de la Constitución, tras cumplirse un año de la línea, continúan las demandas ciudadanas. Fiscal General no descarta revelar más casos de corrupción. Hoy en entrevista especial de Telediario. Las maravillas de Petén. Hoy le presentamos la historia, color y tradición de la cultura maya en De Vuelta a mi Terruño. Continúa la tragedia. Más de 1 millón de personas afectadas por terremoto en Ecuador, según actualización de datos. 4 goles en el Mateo Flores. Municipal y Comunicaciones disputaron el clásico 292 del fútbol guatemalteco. Y ahora sí nos concentramos de lleno en la información, y es que la red hospitalaria nacional continúa en una crisis sin precedentes. Así es, Karen, y aunque la noticia no es nueva, este fin de semana las autoridades admiten una vez más las carencias que aún existen. Para confirmar lo que todos sabemos, directores de hospitales y de áreas de salud se reunieron con legisladores, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Colegio de Médicos, donde se dio a conocer el estado del sistema de salud pública. Hemos encontrado y documentado hospitales que no tienen ni lo más básico, es decir, desde bolsas de basura hasta insumos en el área de los quirófanos. No superan el 65%, tanto en el material médico quirúrgico como en el área de medicamentos trazadores. Debido a las carencias en los centros asistenciales, ya se habla de algunas muertes. Llevamos documentados y seguimos investigando el fallecimiento de 2 personas a raíz de esta situación. Los médicos podrían estar siendo perjudicados según el colegio de estos profesionales, pues las limitaciones le podrían incurrir en señalamientos de malas prácticas. Se desestime de una manera completa esta acusación, porque ese es el riesgo y el miedo que el agremiado tiene. Yo lo decía recién, que uno de los temores es que después de la vista que vaya a haber, sean conducidos de una vez a prisión. La presentación de los informes evidenció las carencias que siguen siendo la carátula del sistema de salud pública. Telediario, información actual. Y mientras tanto, el Congreso podría incrementar el presupuesto para el Ministerio de Salud, al recordar que este año se redujo el mismo a pesar de la crisis. No son las mismas imágenes. Otra vez el presidente de la Comisión de Salud del Congreso realizó una visita a los hospitales de Roosevelt y San Juan de Dios para conocer si la cartera cumplió con tener dichos centros asistenciales en las condiciones óptimas para funcionar y con un completo abastecimiento según ordenó la Corte de Constitucionalidad. En el Hospital General San Juan de Dios vimos unas condiciones totalmente precarias. Hoy no se cuentan con las condiciones para poder atender a los pacientes. Tenemos pacientes que llevan ahí 30 días. Vamos al Hospital Roosevelt, en donde miramos unas condiciones mucho mejor. Debido a la crisis de la red hospitalaria a nivel nacional, contamos con pacientes que no tienen el encamamiento adecuado. Consultado, el director del Hospital Roosevelt confirma las carencias que persisten. Más o menos de un 80% de medicamentos,
quirúrgicos y 85 en médico quirúrgico, pero siempre haciéndole la observación que sí tenemos 20 medicamentos en cero, que son antibióticos, anestésicos, algunos analgésicos, y también tenemos 30 productos en cero en lo que se refiere a médico quirúrgico. Pero, ¿habrá alguna acción desde el Congreso para cambiar el panorama de salud, aparte de las visitas fiscalizadoras? Entonces vamos a hacer una iniciativa de ley para poder reformar el presupuesto 2016 y poderle agenciar de más recursos a salud. Probablemente esa iniciativa la estamos proponiendo en el honorable pleno en las próximas 2 semanas para que lo podamos ratificar. De presentarse esta iniciativa, estaría en manos del Congreso una posible mejora en el otorgamiento de más recursos para salud, que este año contó con más de 1.000 millones menos que en 2015. Telediario, información actual. Algunos médicos del San Juan de Dios se unieron durante el fin de semana al movimiento de la Plaza Vive. Algunos salieron con mantas y otros en bicicletas, donde se ponían en evidencia las condiciones que prevalecen en ese hospital. Con consignas y silbatos, los galenos recorrieron algunas calles del centro histórico hasta llegar a la Plaza de la Constitución, solicitando a autoridades que se priorice el tema de salud, destacando que las limitaciones no les permiten realizar bien su trabajo y alertando que han pasado más de 3 meses y no ven avances o cambios importantes desde la cartera. Los médicos exigen salud ya. Y el presidente en funciones aseguró que el gobierno cumplió con la orden de la Corte de Constitucionalidad. No obstante, reconoce que esta crisis es profunda y de muchos años atrás. Pero nosotros estamos tratando, yo dije, le estamos quitando a otros ministerios y se dieron 1.800 millones en este trimestre para tener el stock, porque incluso, ¿se imaginan ustedes que la Procuraduría General la Procuraduría de los Derechos Humanos iba a proceder a enjuiciar al ministro si no habían medicamentos en los hospitales? Cuando no es verlo de esa manera, para castigar a alguien sin que se le dé la oportunidad de trabajar y de conseguir los medios. Y el día de hoy, yo antes de venir aquí a Villanueva, hablé con el ministro de Salud y me dijo que ya todo el abastecimiento estaba cubierto y que no había razón para que la Procuraduría de los Derechos Humanos estuviera insistiendo en enjuiciar al ministro. Bueno, es el momento justo de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más aquí en Telediario. Nos encanta saber que se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario y ahora lo hacemos con información internacional. Un fuerte terremoto sacudió las costas de Ecuador este sábado. Al momento se reporta más de 255 personas fallecidas y 1.600 heridas. Aquí le presentamos más detalles de esa nueva tragedia. Se está moviendo fuerte. Mi casa se sigue moviendo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, un sismo de magnitud 7,8 grados sacudió la costa de Ecuador a eso de las 18 horas con 58 minutos en el país sudamericano el sábado 16 de abril. Se trata del terremoto más fuerte en el país desde 1979 y según el Instituto Geofísico, más de 35 réplicas se han registrado. Algunas han superado los 6 grados de magnitud. Se ha producido desde el sábado. El epicentro del temblor se situó entre las localidades de Cojimíes y Pedernales en la zona norte de la provincia de Manabí, donde están las comunidades más afectadas. El gobierno ecuatoriano decretó estado de excepción en todo el país, mientras las autoridades declararon una situación de emergencia en las provincias de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos. Según el presidente ecuatoriano Rafael Correa, se destinarán unos $300 millones que actualmente están disponibles para reparar la infraestructura. Por su parte, el Papa Francisco pidió orar por las víctimas de los terremotos ocurridos en Japón y Ecuador. Esto durante un acto en el Vaticano. Esta noche un violento terremoto ha golpeado Ecuador, causando numerosas víctimas y cuantiosos daños. Recemos por su población.
Continuamos con más información y tras el escándalo de corrupción revelado por la CICIG y el Ministerio Público, el viernes el Ejecutivo no descarta revocar el contrato TCQ, aunque el tema aún será evaluado. Continuamos con más información y la Cancillería guatemalteca descartó que ningún guatemalteco radicado o visitante en Ecuador perdiera la vida o saliera herido tras el terremoto. Por medio de boletines en redes sociales, se informó que los funcionarios acreditados en la embajada de dicha nación se encuentran bien, mientras que tras realizar una verificación se determinó que 11 guatemaltecos radicados en el Ecuador se reportaron sanos y salvos. Sin embargo, para mayor información de connacionales, se habilitó el número de teléfono directo con la embajadora, siendo por favor tome nota, el 593-99-808-6504, se lo repetimos para que por favor tome nota, 593-99-808-6504. Y tras el escándalo de corrupción revelado por CICIG y Ministerio Público el viernes, el Ejecutivo no descarta revocar el contrato TCQ, aunque el tema aún será evaluado. La terminal de contenedores Quetzal S.A. comenzará operaciones en 2 semanas y solo esperan autorización. Sin embargo, el panorama podría cambiar, pues el presidente en funciones, Jafet Cabrera, anunció que este lunes el organismo ejecutivo analizará el contrato de usufructo TCQ. Específicamente, se revisará la concesión de 25 años que el Estado le dio a la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona, cuya infraestructura está instalada en Puerto Quetzal. En este análisis también participará la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, quien deberá exponer los argumentos que sustentan la solicitud para que el presidente de la República declare lesivo el contrato de usufructo otorgado a la empresa TCB. Lo estamos analizando, pero recuerden ustedes que este es un contrato de lo que se habría que evaluar es los 25 años de concesión que le dieron, porque la estructura ya está. Y al parecer esta compañía vendió a una compañía norteamericana. Entonces ahora hay que ver todos estos aditamentos que se dieron al proceso y que de alguna manera esto va a ser de utilidad para el país, pero bajo condiciones que realmente sean transparentes. El caso TCQ se encuentra en el ojo de todo el mundo, ya que al igual que el caso La Línea, este involucra al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ambos son sindicados de lavado de dinero por estar ligados a la concesión de un contrato anómalo a la terminal de contenedores Quetzal S.A., filial del consorcio TCB, que opera terminales de contenedores y servicios especializados de ingeniería y consultoría marítima para carga en puertos de España, Colombia y Guatemala. Telediario, Información Actual. Mientras tanto, continúan las operaciones en contra de los miembros de la estructura que habría participado en la firma del contrato de TCQ. Continúan las investigaciones en el caso de corrupción denominado TCQ. Tras divulgar la existencia de esa estructura, el Ministerio Público secuestró un helicóptero matrícula TG-1000 y una avioneta TG-TNT color blanco y negro, así como dinero en efectivo. El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó inmovilizar ambas aeronaves, las cuales se encontraban en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Aurora, y se presume estas podrían estar vinculadas al exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, aunque la Fiscalía se limitó a decir que el operativo se relaciona con el caso de la terminal de contenedores Quetzal. Durante la diligencia, las autoridades del Ministerio Público incautaron $100,000, 500 euros y 164.500 quetzales, una memoria USB, 4 equipos de cómputo, un CPU, 7 tolvas, 7 teléfonos celulares, municiones de diferentes calibres, una caja fuerte, champaña, chocolate y un juego de fotografías de Raúl Osoy Penados, supuesto operador de Roxana Valdetti en negocios públicos y quien tiene orden de captura por el caso TCQ. Telediario, Información Actual. Y en otro orden informativo, la comunidad del periodismo está de fiesta, ya que la Asociación de Periodistas de Guatemala festejó un año más de fundación. La Asociación de Periodistas de Guatemala celebró con una cena de gala el 69º aniversario de su fundación, cuyos años se han marcado por la lucha a favor de la libertad de emisión del pensamiento y el respaldo hacia medios de comunicación y periodistas.
Son 69 años de fundación, es la primera entidad de prensa fundada en el país. Tenemos aquí a personalidades que vamos a homenajear. Tenemos a nuestros colegas jóvenes como ustedes, un selecto grupo de invitados de la sociedad, el Procurador de Derechos Humanos. ¿Qué más podemos pedir? Estamos muy acompañados y estamos muy felices y sobre todo quiero mencionar la alianza que tenemos con otras entidades de prensa. Somos 17 entidades de prensa que nos hemos unido en defensa de la libertad de expresión. Al acto acudieron invitados especiales, entre ellos el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministro de Gobernación, entre otros, quienes forman parte de la Mesa de Protección para Periodistas que se integra actualmente con la participación de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Hemos constituido un grupo a través vía telefónica y redes sociales en donde nos comunican de algunas amenazas, de algunos intentos de precisamente de acallar a la prensa, y tenemos una comunicación directa con el Ministerio Público y con la policía para intentar dar respuesta y proteger al gremio periodístico. Estamos también impulsando con muchísima fuerza el programa de protección a periodistas, que precisamente Ileana Lamilla es una de las que ha estado impulsándolo. Entre los puntos más sobresalientes del acto figuró la lectura del acta de fundación suscrita el 10 de abril de 1947 y la entrega de reconocimientos a periodistas con trayectoria de 25 y 50 años. Telediario, información actual. Momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más. Qué bueno que usted sigue con nosotros, y es que al cumplirse un año de revelarse la línea, los guatemaltecos pues no olvidan este polémico caso. Así es, Karen, y muestra de ello es cómo se reactivaron las manifestaciones en la plaza este fin de semana. Pueblo de Guatemala, hoy comienza la manifestación de abril para depurar el Congreso de la República. Guatemala, no te duermas, Guatemala, no desmayes, porque la lucha continúa. Después de un año del destape de una de las más grandes estructuras de corrupción, este 16 de abril la Plaza Central fue testigo de otra manifestación pacífica en donde prevaleció el civismo y el sueño de construir un mejor país sin funcionarios corruptos. Es por ello que el grupo de ciudadanos con pancartas en mano exigió la renuncia de todos los diputados tránsfugas y del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, vinculado al caso TCQ. Además, expresaron su indignación, ya que las autoridades que fueron elegidas el pasado 6 de septiembre cumplirán 100 días en el poder y no han logrado paliar la crisis que atraviesa el Estado. Queremos ladrones que nos estén robando su propio país. Aquí queremos a gente bien, no queremos a gente ladrona. Guatemala intenta poner nueva cara al sistema de justicia, una manifestación a la que también se han unido miles de niños que, pese a su corta edad, abogan por un mejor futuro. 16 hicieron transfugismo y de esos 16, 12 están en la bancada del FCN. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué práctica? Hoy el pueblo ya está manifestando la renuncia. Las manifestaciones continuarán, pues varios colectivos han convocado a la celebración del primer aniversario de la protesta que se llevó a cabo el 25 de abril del 2015, la cual traspasó fronteras y demostró que un pueblo unido puede pacíficamente ocasionar la renuncia de altos funcionarios de gobierno. Telediario, información actual. Y de la protesta a la propuesta. Este es el lema de un grupo de organizaciones que convocaron las manifestaciones sociales en la plaza. Acá los detalles de la nueva consigna. Durante varios fines de semana del año pasado, miles de guatemaltecos llegaron a la Plaza de la Constitución a manifestar contra los actos de corrupción en las instancias de gobierno. Este año regresan los movimientos ciudadanos, pero durante el aniversario de la primera concentración presentarán la consolidación de las demandas ciudadanas. Empezar a consensuar cuál es esa agenda de trabajo y de exigencias que tenemos hacia el Congreso, hacia el Ejecutivo, hacia el organismo judicial, incluyendo la reforma electoral, la reforma al sistema de justicia, entre otras cosas. Ahora los ojos están puestos principalmente en el Congreso de los Diputados. Tenemos como ciudadanía, sí cayeron figuras el año pasado como el expresidente y la exvicepresidenta, pero las estructuras siguen ahí, ¿verdad? Las figuras se fueron, pero las estructuras siguen ahí, y la idea de hoy es justamente cómo podemos entrar a esas estructuras, porque es la que permiten que tengamos ese Congreso que es un foco de corrupción. Analistas se pronunciaron al respecto. Sin lugar a dudas, la crisis política no terminó.
las elecciones no vinieron a resolverlo y por ende tampoco el actuar de muchos de los representantes públicos durante los últimos días pues ha manifestado ese cambio en el país y no todo lo contrario. Ha evidenciado que aún es necesario seguir presionando. Los 29 colectivos trabajarán desde ahora en conjunto y el próximo sábado presentarán las propuestas concretas durante una nueva concentración en la Plaza de la Constitución para demostrar que la plaza vive. Telediario, información actual. Otros que pasan de las calles a la mesa de diálogo son los vendedores de lotería. Y es que ellos han alcanzado un acuerdo ante los problemas internos. 5 días después de bloquear la tercera avenida y novena calle de la zona 1, frente al Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, vendedores de lotería acordaron instalar una mesa de diálogo en la cual expondrán sus inconformidades. La primera reunión se llevará a cabo este lunes en el Congreso de la República. Allí estarán presentes las autoridades del comité, diputados e integrantes del Sindicato de Agentes Vendedores de Lotería Pro Ciegos. Estas cosas se dan para que sean escuchadas las problemáticas y resueltas dependiendo de qué tipo se trata. Gracias a los señores de la comisión, diputados del Congreso de la República, de la comisión que está en defensa de los discapacitados en Guatemala, nos han concedido un tiempo para dialogar y gracias también, lo podemos decir desde acá, a la Junta Directiva del Benemérito Comité, que ha cedido este espacio también para dialogar con nosotros y llevar nosotros nuestras peticiones escritas, que son 7 puntos. Y va a depender de ese diálogo a que lleguemos, iniciará a las 14 horas. Desde el pasado miércoles, los vendedores no videntes tomaron las instalaciones del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala para ejercer presión y exigir la renuncia de la Junta Directiva. Además, solicitaron un crédito de 10,000 quetzales para financiar la venta de los números de la lotería. Telediario, información actual. Cambiamos de tema, es momento de conocer lo mejor del deporte nacional, donde destacamos los 4 goles del clásico del fútbol guatemalteco. La serie final del béisbol nacional llegó a su tercer juego este sábado en horario vespertino. Hasta el momento la ventaja la tenía el cuadro de Municipal, que llevaba 2 victorias de 2 juegos, por lo que se pensó que este sábado en el tercer encuentro todo se iba a definir. Sin embargo, el equipo de Vikingos, luego de derrotar a Municipal 6-2 en un partido muy emocionante y que pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos, el pitcher ganador fue Andrés Ortiz y la derrota la carga Paolo Rossi. Con esto Vikingos sigue en la lucha y tendrá que medirse nuevamente al equipo de Municipal el próximo miércoles a partir de las 19:07 con 15 minutos en el Diamante Enrique Trapo Torrevierte, según nos da a conocer la página Béisbol Chapín. En los primeros resultados de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, así quedaron los encuentros. Antigua GFC en horario vespertino enfrentó al equipo de Cobán Imperial en el Estadio Pensativo 0-0. Los Príncipes Azules se llevan un valioso empate, mientras que también en horario vespertino el cuadro de la Universidad de San Carlos recibía al equipo de los Leones de Marquense. Vaya paso arrollador el del equipo de los Leones de Occidente, sin embargo terminaron sacando un valioso empate también 0-0 ante el equipo de los Estudiosos. Ya en horario nocturno el equipo de Xarjúmero Camposeco enfrentaba al equipo de Guastatoya. Vaya forma de poder ganar, difícil encuentro, pero sacó la victoria. Los 3 puntos se quedaron en casa. Xarjúmero Camposeco terminó ganando 1-0 ante el equipo de Guastatoya. En la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, el equipo de Municipal recibía al cuadro de Comunicaciones en el clásico 292 del fútbol guatemalteco. Apenas habían transcurrido 10 minutos cuando Emiliano López ponía a ganar al equipo blanco. 1-0 ganaban los albos. Al minuto 22, 11 minutos después, Gastón Puerari empataba las acciones 1-1 el marcador. Municipal estaba jugando de local en el Nacional Mateo Flores. Luego Wilson Lalín, un certero cabezazo después de una serie de jugadas y ponía el 2-1 a favor del equipo blanco. Los cremas estaban ganando el clásico, pero una genialidad Gastón Puerari después de un buen tiro. Vea lo que sucede, empata las acciones 2-2. Quedó el clásico 2-92 entre el equipo de Municipal y el cuadro de Comunicaciones.
7:30 para nosotros es un gusto informarle. Mil gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en nuestras diferentes redes sociales. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso y quiero que le preste atención a esto porque los guatemaltecos podemos gozar de una verdadera experiencia mística al visitar Petén. Así es, Karen, y esta noche le presentamos las maravillas de ese precioso lugar en el segmento De Vuelta a mi Terruño. Continuando con nuestro viaje a Petén, en la aldea Huachactún aún se encuentran vestigios de la cerámica maya, que han sido rescatados de los ataques de saqueadores de arqueología. El Museo Juan Antonio Valdés cuenta con un inventario de más de 565 piezas. Mi hermano, mi marido y yo nos dimos a la tarea de ir a los sitios depredados y traer estas joyas arqueológicas que yo tengo aquí y que guardo con mucho amor y mucho celo, porque la cultura maya es una de las 5 culturas más importantes del mundo por todos los legados que ha dado a la humanidad. En Holanda hay una exposición que abrieron el 28 de febrero y ahí hay 3 piezas que son del Museo Juan Antonio Valdés. Y están 2 platos con danzarines que son la representación del maíz. Otra de las joyas que encontramos en Petén es el Parque Nacional Laguna del Tigre, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya, ubicado en el municipio de San Andrés. Está conformado por 4 lagunetas: La Canaleta, Lago Azul, La Gloria y La Lámpara. El área total es de más de 336 hectáreas de belleza natural y sus humedales de agua dulce son los más extensos de toda Mesoamérica. En esta importante reserva natural se puede encontrar rica y abundante biodiversidad, con 14 ecosistemas distintos que dan lugar a miles de especies vegetales y animales. Anualmente es visitado por turistas nacionales y extranjeros que acuden a observar aves de un sinnúmero de especies, incluyendo las guacamayas. También se pueden hacer tours nocturnos y recorridos acuáticos en los que se puede observar a caimanes en su propio hábitat. En nuestro viaje a la biosfera maya pudimos observar un sinnúmero de especies animales, vestigios de nuestros antepasados, así como la riqueza natural y cultural del lugar. Es por este motivo que Petén es uno de los terruños de nuestra bella Guatemala. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este su especial a un año del caso La Línea, un caso de corrupción, un caso, yo diría, ya no veamos solo el tema de corrupción, de lavado de dinero, todo lo que esto implica, sino también a la vez que es satisfactorio para nuestro país, que se está luchando contra la impunidad. También quisiéramos de alguna manera que este país saliera adelante por los temas positivos, porque sus líderes también de alguna manera fueran positivos para el desarrollo de este país. Y para platicar de este tema en una forma clara, directa, con los últimos pormenores sobre el caso de La Línea, tenemos con nosotros a la Fiscal General de la Nación, la doctora Thelma Aldana. Gracias por estar con nosotros en este especial de Telediario, en este especial del caso La Línea. Hemos sabido ya
de los últimos acontecimientos, nuevos indicios, incluso contra los exmandatarios de este país, donde se habla ya de lavado de dinero. Quisiéramos que fuera usted que nos dijera de una forma contundente cuáles son realmente los logros y los avances que se han tenido en este caso, porque vemos que son una serie de audiencias, son una serie de procesos, y Guatemala de alguna manera está queriendo, bueno, pero queremos saber ya qué va a pasar, qué es lo que se ha logrado y si realmente ha habido un avance en este tema contra la corrupción. Buenas noches, Elsie, muchas gracias por invitarme al programa. Desde luego que han habido avances en el caso de la línea. Recordemos que nuestro sistema judicial y el de muchos países permite el derecho de defensa, el debido proceso, y hay que agotar todas las etapas procesales para continuar con el trámite del juicio. Yo estimo que en este momento, en términos generales, el proceso se ha desenvuelto dentro de la normalidad y que al resolver la sala de apelaciones un recurso que planteó la Procuraduría General de la Nación, entonces retomaremos lo que corresponde al trámite del juicio y esperamos que se señale fecha para el debate. Ojalá eso sea pronto al concluir la etapa intermedia y podamos tener una sentencia de carácter condenatorio. Señora fiscal, sin embargo, este viernes se han obtenido más información. Este caso es diferente al caso de la línea. Sin embargo, tiene en común a algunas personas involucradas y también algunos patrones que vemos que se repiten en el caso La Línea, en el caso del lago de Amatitlán, en este de TCQ, y cuál es ese patrón que logramos ver en cada uno de los casos. Primero, el control de parte de la autoridad máxima del país y la ubicación de personas en puestos estratégicos para lograr los negocios ilícitos. Y vemos también cómo se facilitan las negociaciones para obtener beneficios personales. Sin embargo, estamos viendo que de alguna manera sí hay conexión, y a eso es la siguiente pregunta. No estamos hablando de 1 millón de quetzales, estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Tanto para unos como para otros, y para manejar esa cantidad de dinero tienen que haber pasado incluso por un proceso de análisis por parte de la IBE. También se están investigando estas instancias financieras u otras entidades que podrían estar involucradas en todo este proceso de lavado de dinero, de defraudación tributaria, entre otros. La contratación en el caso de TCQ está alrededor de los 255 millones de dólares. De esta cantidad se incluyó alrededor de 30 millones de dólares para pago de comisiones a intermediarios internos, a operadores internos, a personas extranjeras de Argentina. Incluso hay un rubro para gastos de 0.5 millones de quetzales. Tanto el señor Pérez Molina como la señora Valdetti, de acuerdo con nuestras investigaciones, reciben el dinero, algunas partes en efectivo, y vemos cómo se da el lavado de dinero en la medida en que reciben ese dinero ilícito y adquieren algunos bienes con ese dinero. La IBE ha reportado algunas transacciones sospechosas que nos están sirviendo para dirigir algunas líneas en cuanto a la extinción de dominio.
Y qué bueno que toca el tema de Argentina, porque precisamente nosotros tuvimos una entrevista especial con el abogado querellante argentino en contra de Collector. Él nos decía también incluso que los últimos allanamientos que se hicieron a esta oficina fue gracias a la cooperación internacional que se estaba sosteniendo con autoridades guatemaltecas. Incluso nos mencionó el Ministerio Público, donde un grupo de gente, hay una colaboración, solidaridad internacional, porque él considera que aquí también hay un delito, pero ya a nivel internacional, porque está afectando tanto los intereses de Argentina como los intereses de Guatemala, y Collector es una empresa de la ciudad de Córdoba, Argentina, que está siendo señalada también por ciertos malos manejos también en el tema de recaudación tributaria. Sí, nosotros mantenemos una comunicación y una coordinación estrecha, todos los fiscales generales. Nos hablamos, mandamos colaboraciones o asistencias mutuas, y en esa vía estamos con Argentina, con Panamá, con Estados Unidos, con México. Lo que no podemos es revelar el contenido de nuestras asistencias. Pero sí podríamos hablar incluso de un delito ya a nivel internacional. No lo descartamos porque precisamente el lavado de dinero, el blanqueo de dinero, se da de manera nacional e internacional. Señora fiscal, otra pregunta que nos surge y que nos inquieta es, usted hace algunas semanas sostuvo una entrevista con un noticiero internacional de prestigio y daba a entender de que todavía faltaban nuevas investigaciones, nuevas líneas, pero que también nuevas sacudidas para Guatemala. No lo dijo tal vez con estas palabras, pero eso fue lo que captamos. Quiere decir que esto continúa y pueden haber otros sectores involucrados dentro de esta investigación. Siempre en las investigaciones hay diversas personas y diversos sectores involucrados. Vemos cómo hay empresarios españoles, empresario argentino, coinciden nuevamente el expresidente de la República, la ex vicepresidenta. También encontramos involucrado, respetando la inmunidad, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, diversos sectores resultan en las investigaciones. El señor Pérez Molina solicitó a usted en algún momento, o a usted y al señor Iván Velázquez, no mencionar o no relacionar a la señora Baldetti en el momento que se están realizando las investigaciones. ¿Cómo fue esto? Cuando pasó el 16 de abril y luego renunció la ex vicepresidenta, el expresidente Pérez Molina nos llamó al comisionado y a mí a 2 o 3 reuniones, no recuerdo muy bien. Lo que es cierto es que en una de esas reuniones nos dice, miren, yo quisiera que ustedes por favor recibieran a la señora Roxana Baldetti. Ella tiene mucho que explicarles, puede compartir con ustedes su punto de vista, sus apreciaciones. Y entonces yo quisiera que después de escucharla a ella, pudieran convocar a la prensa y los 3 juntos decir que no hay ninguna responsabilidad de la señora Roxana Baldetti. Y entonces pues le dijimos que eso no era posible, porque de hecho sí había una investigación en contra de la señora Roxana Baldetti. Ya no insistió y los argumentos nuestros pues fueron en ese sentido. Hay una investigación, no podemos salir a decir públicamente que ella no tiene o no está comprometida con el caso. Ustedes empezaron a investigar los problemas que venían en aduanas, en la SAT, por alguna persona o alguien que haya denunciado el hecho, o cómo se inicia todo este proceso, o sea, ¿cómo? Lo que sucede es que todos los guatemaltecos sabíamos que en las aduanas había defraudación desde hace muchísimos años. Recordemos la Red Moreno y tantos comentarios alrededor de esta defraudación aduanera. Y el caso empezó con una interceptación a una persona de un nivel bajo de la SAT, a quien llamaban
y esta persona decía que para pagar la cola se llamara a la línea tal, daba un número. Y entonces empezó el proceso de las escuchas telefónicas, alrededor de 89,000 sesiones de interceptaciones telefónicas que fueron llevándonos a todas las personas. Esta es una construcción particularmente a través del análisis criminal. Una escucha, como lo hemos dicho reiteradamente, no es suficiente y no necesitamos a veces que la persona hable, pero el análisis criminal de los expertos y técnicos que tiene el Ministerio Público y la CICIG nos permite ir construyendo el caso e ir relacionando una escucha con un evento o con un hecho. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de toda la información y créanme que todos los guatemaltecos estamos esperando porque realmente se haga justicia en nuestro país y que caigan no solo algunos, sino que caigan todos los que tengan que ver con este tipo de corrupción que es de años, señora fiscal, no es nuevo, es de años, ¿verdad? Muchísimas gracias y gracias por haber aceptado esta entrevista. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en este su especial La Línea aquí en Telediario. Gracias también por acompañarnos en esta hora de información dominical. Esperamos mañana también para que usted esté informado en nuestras diferentes emisiones. Y ahora me despido también de Karen y Luis. Muy feliz noche, compañeros. Igualmente, Ingrid, muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar porque los jugadores del Deportivo Cabón van de regreso a Cabón después de haber jugado en Izabal. Perdieron 2-1, pero van contentos porque van a remontar el marcador allá en su tierra. Así que un saludo para ellos que van en camino. Y Karen, nos despedimos así de esa manera. Claro que sí, yo sabía que tenías que decir eso por tu equipo. Pero por supuesto, para usted esperamos que todo lo que decida emprender durante la siguiente semana sea prometedor y de mucho éxito para su vida. Buenas noches y por supuesto lo esperamos también mañana. Buenas noches.